proyecto muy completo, entonces abarca muchas fases del aprendizaje y se puede desarrollar desde diversas asignaturas, en este caso ha sido tecnología, pero permite que nos podamos coordinar con diferentes departamentos para hacer diferentes tareas. Llevarlo adelante vía proyecto más que vía apuntes tradicional es más interesante porque vas construyendo cosas y vas viendo los resultados de esas cosas. Incluir otras asignaturas además de tecnología que se sumen a proyectos como este, castellano, matemáticas, historia, que se trabajase ya el equipo docente más en conjunto de miras a una aplicación práctica de lo que realmente enseñamos siempre en teoría. No solo se trata de diseñar el dispositivo, de ponerlo a funcionar, sino también de moverte y de hacerte oír para que realmente todo tu trabajo tenga una salida y esa salida sea de utilidad no solo para ti, para el propio ayuntamiento, sino también para la comunidad. Algo que es práctico, ellos no están ahí tan agobiados con nos toca el tema tal, deberes del tema tal y examen. Pues es una forma de aplicar los conceptos, de construir algo y después salir al exterior y buscarle, en este caso, una utilidad práctica relacionada, en nuestro caso, con el medio ambiente. Y es mejor porque no es un día y te basas en este día, es día a día cómo vas progresando en tus conocimientos y tal, y yo creo que puede ser más beneficioso para el alumno. Hoy hay mucha demanda de creatividad, mucha demanda de innovación, mucha demanda de tecnología y por lo tanto también desde la enseñanza se tiene que enseñar a los alumnos a ser innovadores, a ser creativos, a creer en las nuevas tecnologías porque eso es lo que se va a demandar en el mercado laboral. Empresas como Amazon están poniéndolo más en práctica para enviar paquetes, entonces el que se estudie y poder aprender de esa forma las nuevas tecnologías pues resulta bastante productivo. Una cosa que parece tan compleja, que parece que solo profesionales puedan diseñar y cogerte un programa, diseñarlo y ver que funciona bien, que vuela y todo, pues es una satisfacción. Una parte, como siempre, es la parte teórica, donde a lo mejor sí que tenemos claro que las nuevas tecnologías son importantes y que tienen que estar ahí. Y luego es, una vez lo ponemos en práctica, nos damos cuenta que realmente los resultados pueden ser muy buenos. Lógicamente el proceso es un poco costoso porque todo lo que ya es costumbre, todas las formas de hacer que tenemos, pues están muy ancladas y el ir cambiando pues es poco a poco. Entonces este tipo de proyectos yo creo que tanto a los profesores como a los alumnos les anima a dar ese paso y introducir lo que serían las nuevas tecnologías.